Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16. Voy a leer del versículo 5 al 12. Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 5 al 12. La palabra de Dios dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá a vosotros, pero irá cuando tenga oportunidad. Quiero que leamos otra vez el versículo 8. Dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Sí me acompañan en una palabra de oración? Padre, venimos delante de ti sabiendo que solo somos hombres necesitados. Pobres en espíritu, Señor, que tenemos sed y hambre de justicia. Alimenta a tus hijos por medio de tu palabra. Y al que no te conoce, Señor, que aún no ha experimentado esa hambre y sed de justicia por la salvación, que por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, le hagas ver la condición espiritual en la cual se encuentra, en la cual necesita, Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Señor, bendice tu palabra esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. La última vez que estuvimos en Corintios, llegamos al último capítulo de la carta. Y vimos que después de tocar la grande doctrina de la resurrección, el punto más alto en la carta, Pablo ha ido llegando a puntos más prácticos. Y en el último capítulo, la última vez que estuvimos aquí, Pablo le dio instrucciones a los corintios sobre una ofrenda que llevaría a Jerusalén para los hermanos pobres del área. En nuestro pasaje del día de hoy, estudiaremos cómo Pablo trabajó en el ministerio para aprovechar las puertas que Dios le estaba abriendo para predicar el evangelio. Y si quieren ponerle título al mensaje de hoy, el título es Una puerta grande y eficaz. Una puerta grande y eficaz. Y en el versículo 5 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Aquí el apóstol se encuentra escribiendo desde Éfeso, según 1 Corintios 16, versículo 8, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Desde Éfeso, Pablo les escribe a los corintios sobre 3 puntos principales. Primero les compartirá su itinerario, las próximas paradas de su viaje misionero, que incluía una visita a la iglesia de los corintios.
Y número 2, él les va a contar cómo Dios está obrando en Éfeso, donde Dios abrió una gran oportunidad para el evangelio, pero a la misma vez había una gran adversidad y se multiplicaron sus enemigos. Y finalmente Pablo expresará su preocupación, pues había mandado al joven Timoteo a la iglesia de los Corintios, una iglesia llena de problemas, y él temía por Timoteo por la recepción que recibiría de los hermanos. Y en este pasaje podemos aprender cómo debemos de trabajar y planear arduamente para el avance del evangelio y las misiones. Podemos aprender cómo muchas veces cuando Dios empieza a poner su mano sobre un ministerio y empieza a bendecirlo, se multiplica la adversidad y los enemigos. Podemos aprender sobre el carácter del liderazgo en la iglesia. El punto número 1 que quiero tocar esta tarde es el ministerio y la planeación. El ministerio y la planeación. El versículo 5 dice, 1 Corintios 16:5 dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo era un hombre enfocado en una sola cosa: predicar el evangelio de Cristo por todo el mundo. Si alguien ha visto uno de los mapas de los 3 viajes misioneros de Pablo, es algo increíble. En un tiempo donde no había facilidad de transporte, Pablo recorrió cielo, mar y tierra para predicar a Cristo donde éste no había sido predicado. Romanos 15:19 nos da un poco de esto. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Pablo era un hombre consumido con el mensaje de la cruz. 1 Corintios 9:16 dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Palabras de terror en todas las escrituras. Y por esta razón Pablo trabajaba arduamente de día y de noche en la obra del Señor. Él mismo había dicho en 1 Corintios 15:58, si me siguen por favor, 1 Corintios 15:58, les había dicho a los corintios: así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y aquí la palabra para trabajo es kopos. Y la palabra griega connota la idea de trabajo duro. Trabajo arduo y trabajo demandante en la obra. El tipo de trabajo que te deja completamente exhausto. El tipo de trabajo que exprime tus fuerzas si lo haces correctamente. Escuchaba a el reconocido predicador Steven Lawson en una conversación con otro predicador, y él mencionaba cómo 45 minutos de una exposición, solamente, no el estudio, solamente la exposición, 45 minutos de predicación para un predicador iguala a 10 horas de un trabajo secular en 45 minutos de predicación. Y Lawson comenta cómo por años durante su pastorado, cada lunes a las 4 de la mañana se levantaba con una migraña por haber predicado y las demandas del ministerio. El trabajo en el Señor ciertamente es duro y te costará gotas como de sangre. Pero mis hermanos, este trabajo no es en vano. No hay nada mejor que trabajar para el Señor. Esta verdad consumía al apóstol Pablo. ¿Qué tan consumido estás por la obra del ministerio? Cualquier trabajo que haces para el Señor, hasta el más mínimo,
no es en vano. Pero si lo haces correctamente, ese trabajo te costará sufrimiento, te costará dejarlo todo en el campo como un atleta que está exhausto y se extendió hasta más no poder. ¿Cómo haces la obra de Dios? ¿La haces negligentemente o lo entregas todo hasta quedar muerto por su gran nombre? Cuando preparan estudios de escuela dominical, ¿estudian toda la semana o lo hacen un día antes? Si cantas, estás día tras día mejorando tu voz para glorificar a Dios. Cualquier que sea tu ministerio, servidores, lo haces con todas tus fuerzas, tiempo y espíritu para la gloria del Señor. Jeremías 48:10 dice: maldito el que hiciere indolentemente o negligentemente la obra de Jehová. Y aunque ya no estamos en el viejo pacto y no hay maldición, yo les pregunto, ¿no es el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo suficiente para que hagamos y nos esforcemos en su obra? Para el apóstol Pablo, Cristo lo era todo y dominaba sus planes, su trabajo, su esfuerzo y vida. Lo apedreaban y separaba. Lo despreciaba la iglesia y amaba la iglesia como una madre ama a sus hijos. Lo metía a la cárcel y lo convertía en una gira evangelística. Lo maldecía y los bendecía. El amor de la cruz verdaderamente constreñía al apóstol Pablo, describiendo su ministerio en 2 Corintios 5:14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Un hombre no entra al ministerio por dinero. Muchas veces es escaso. No entra al ministerio para ser popular, pues carga un mensaje impopular. No entra en el ministerio para ser amigos, pues la mayoría de las veces tiene pocos. Y muchas veces, como el apóstol, es abandonado. Entonces, ¿qué motiva al hombre de Dios? ¿Qué motiva al hombre de Dios? El gran motivador para el ministerio es la persona y la obra de Cristo. Esto ciertamente era verdad para Jeremías. Jeremías 29 dice: y dije, no me acordaré más de él. Jeremías ya no quería predicar, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de sufrirlo y no pude. Te constriñe la obra. Te constriñe la cruz. No hay nada mejor, hermano. No hay nada mejor que la cruz. Primera de Corintios 16:5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pues por Macedonia tengo que pasar. Y en nuestro pasaje vemos cómo Pablo trabajaba diligentemente, arduamente y estratégicamente para llenarlo todo con el evangelio. Y aquí le dice a los corintios que tiene planes de visitarlos a ellos, a la iglesia, antes de que fuera Macedonia. Ambos Corintios y Macedonia eran provincias romanas. Y por una razón no dada en el texto, aquí le dice a los corintios que primero irá a Macedonia y después iría a la iglesia de los corintios. Primero de Corintios 16, versículos 6 y 7, dice: y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pero no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún
tiempo si el Señor lo permite. Y quiero que noten las palabras, si el Señor lo permite. Aquí está Pablo estratégicamente y arduamente planeando para llevar el evangelio por todo el mundo. Y aquí le está compartiendo sus planes a la iglesia de los Corintios. Y en medio de sus planes, trabajando arduamente y diligentemente, dice, quiero hacer esto si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Hace unas semanas, leí la biografía de Arthur W. Pink y quedé impactado con la historia de su ministerio. Él comenzó predicando el evangelio por Estados Unidos y Australia. Y de repente, mientras más progresaba el tiempo, fue perdiendo invitaciones hasta casi hacerse invisible en el ministerio. Él deseaba predicar. Y tanto que iba viajando y viajando, buscando oportunidades, buscando iglesias. Y en sus cartas puedes leer cómo él decía, el Señor va a abrir una puerta. El Señor va a abrir una puerta. Y año tras año, puerta cerrada, puerta cerrada, puerta cerrada, hasta que murió. Los planes de A.W. Pink eran predicar con sus labios el evangelio. Pero Dios cerró esa puerta. Pero Dios le abrió una puerta grande y eficaz. Pues todas sus notas que había escrito como revistas se convirtieron en libros que siguen influenciando a todo el mundo y regresando a hombres y a mujeres a las doctrinas de la gracia. Dios tenía planes grandes para él, pero él no los dio. Hasta mucho después de su muerte fueron publicados estos libros. 1 Corintios 16, 6 y 7. Dice, Pablo, consciente de que Dios puede cambiar sus planes, aquí dice, les comparte sus planes y lo dice, si el Señor lo permite. Pablo elabora sobre sus planes y le dice a los corintios que sus planes no son llegar rápidamente a la iglesia, sino desea pasar un tiempo con ellos. Si es posible, dice, desea pasar todo el invierno con ellos. Recuerden que en estos tiempos no había carros y el transporte como el día de hoy. Así es que no era recomendable viajar durante el invierno, pues las olas del mar eran impasables. Y por lo tanto Pablo quiere aprovechar una temporada en el invierno para quedarse en la iglesia de los Corintios y pasar buen tiempo de calidad con ellos. Probablemente para la razón de corregir los muchos problemas que había dentro de la iglesia de ellos. Quiero que noten el versículo 6, 1 Corintios 16, versículo 6. Dice, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Pablo estaba planeando diligentemente y estratégicamente sus planes ministeriales, cómo iba a llevar la obra y cómo se iba a dirigir en el ministerio. Y aunque fue apóstol, Dios no lo reveló todo lo que iba a suceder. Y aquí les dice que deseaba que lo ayudaran y que si iba, y todo estaba basado en flexiblemente si el Señor lo permitía. Pero esto de enviarle a él quería también que la iglesia participara en enviarlo. Probablemente en su próximo viaje para proveerle comida, útiles, dinero y aún probablemente compañeros para su próximo viaje. Por una vez más, todo esto era basado en las palabras, si el Señor lo permite. Pablo hizo planes, pero él sabía que al final del día Dios podía cambiar esos planes. Y así podemos aprender que muchas veces en nuestras vidas nosotros podemos tener muchos planes. Y creo que este año es el ejemplo perfecto. Podemos tener muchos planes, pero los planes de Dios pueden ser otros. Y Proverbios 16, 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza
sus pasos. Y por esta razón Pablo dice, si el Señor lo permite, flexible, sabiendo que Dios soberanamente gobierna todo su universo entero. Por eso Santiago 4:15 nos llama a los cristianos a decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ¿qué podemos aprender de esto sobre el ministerio? Bueno, es la responsabilidad de nosotros planear. Y no nomás planear, sino planear diligentemente. No fue casualidad que el apóstol Pablo llegara el evangelio a todo el viejo mundo. Él necesitó un plan, una estrategia. Él necesitó un mapa. Él necesitó cooperación de las iglesias, escoger lugares claves de esas áreas. Él necesitó una visión para llenarlo todo con el evangelio. A veces cuando he predicado en distintos lugares, se me han acercado personas para expresarme su deseo de ser un predicador o abrir un ministerio en la iglesia o un apologista. Pero si les preguntas, ¿ya empezaste a prepararte para esa meta? ¿Ya estudiaste lo que la Biblia dice sobre ese tema? Los requisitos sobre lo que quieres hacer. ¿Ya oraste? ¿Ya invertiste en libros que hablan sobre el ministerio? ¿Tienes un mapa con una visión de dónde quieres llevar ese ministerio? Usualmente la respuesta es no. Qué negligente y qué falta de visión para el ministerio. Pablo era un hombre que se preparaba mientras Dios le abría puertas. Él se preparaba y se lo dejaba los resultados a las manos de Dios. Y lo que podemos aprender aquí es que para cualquier ministerio en que estemos o Dios ponga en nuestros corazones, nosotros debemos de planear y trabajar arduamente y preparar planes y tener una visión para avanzar el evangelio, pero siempre haciéndolo conscientes de que Dios es soberano y Dios puede cambiar esos planes. Pero una vez más le repito, no fue casualidad que Pablo de la noche a la mañana lo haya llenado todo el viejo mundo con el evangelio. Pablo era un hombre diligente, un hombre que trabajaba hasta estar exhausto, con gran fatiga, un hombre consumido, un hombre que probablemente dormía con mapas y libros en su cama, ni cama tenía. Pero todo era si el Señor lo permite. El punto número 2 que quiero tocar esta tarde es lo que menciona siguiente. Punto número 2 es el ministerio y las adversidades. El ministerio y las adversidades. El versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pentecostés era una celebración judía que conmemoraba 50 días después de la Pascua. Y aquí Pablo probablemente toma esto en cuenta en sus planes y sus viajes misioneros, porque él sabía que iba a haber un gran grupo de personas reunidas para celebrar esto. Entonces, si lo que consideraba por razones evangelísticas o por lo que sea, él tomaba esto en cuenta. Pero lo que quiero que noten es lo siguiente. En el versículo 9 dice, ¿por qué se va a quedar en Éfeso? Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Esta frase, una puerta, la ilustración de una puerta, la vemos en Hechos 14:27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. En Hechos 14:27 hay un reporte misionero, y dice, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La ilustración se utiliza en 2 Corintios 2:12, donde dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. A los colosenses Pablo le pidió que oraran para que abriera una puerta para el evangelio. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para
la palabra. Pero noten en nuestro pasaje en 1 Corintios 16, 9, ¿cómo dice? Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. En 1 Corintios, Dios no le abrió una puerta a Pablo. Es como si Dios hubiera derrumbado la puerta. Dios le abrió una gran puerta, una puerta grande y eficaz para el avance del evangelio al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo en Éfeso? En el libro de los Hechos tenemos un pequeño vistazo, no más pequeño, pero nos dice algunas de las cosas que hizo. En Éfeso nos dice el libro de Hechos que Dios hacía milagros por mano de Pablo. Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Nos dice que judíos y griegos escucharon el evangelio. Hechos 19:10 dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Nos dice que el nombre de Cristo era exaltado en Éfeso. Hechos 19:17 dice, y esto fue notorio a todos que los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Cristo. Había conversiones genuinas. A los hombres que practicaban la magia se arrepentían y quemaban sus libros en público. Hechos 19:18 dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. En la palabra de Dios nos dice el libro de los Hechos que crecía en Éfeso. Hechos 19:20 dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Qué increíble. El sueño de todo plantador de iglesias, que Dios derrumbe puertas y que el evangelio crezca, que hombres vengan quemando sus libros de magia y confesando sus pecados, y que Cristo sea magnificado. Dios verdaderamente había abierto una puerta grande y eficaz para el ministerio. Pero cuando Dios abre una puerta grande y eficaz para el evangelio y para el ministerio, casi genéricamente, casi es la norma que va acompañado por grandes ataques del enemigo. Miren 1 Corintios 16, versículo 9, parte final. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No se sorprendan, hermanos, cuando Dios abre una puerta grande y eficaz para el evangelio, se empiezan a multiplicar sus problemas, las adversidades en su vida, en su iglesia y en el ministerio. Pues estamos en una guerra espiritual entre Dios y el diablo, ángeles y demonios. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y si no estamos firmes en el Señor, orando y en la palabra, grande será nuestra ruina espiritual, pues Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y aquellos que trabajan en predicar el evangelio captan la atención especial de aquella antigua serpiente. Y cuando Satanás logra destruir el testimonio de un pastor, de un líder, gana una gran batalla. Satanás no puede ganar la guerra. Apocalipsis la gana, nos dice que la gana Dios, pero sí puede ganar grandes batallas y causar mucho sufrimiento y lugar que creyentes manchen el nombre de Cristo. Pablo dice, grandes son las oportunidades para el ministerio, pero muchos son los adversarios. Un predicador dijo, si no tienes oposición
en el lugar que sirves, estás sirviendo en el lugar equivocado. Si no tienes oposición en el lugar que sirves, estás sirviendo en el lugar equivocado. Ciertamente hay verdad en eso. Pero ¿qué pasó en Éfeso? Bueno, Hechos 19 nos lo describe un poco. Según Hechos 19, encontró actividad demoníaca, encontró magia, encontró idolatría y hombres maldiciendo al cristianismo, maldiciendo el evangelio. Hechos 19:9 dice: pero endurecieron algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, que era una forma de referirse a los cristianos. Hombres maldiciendo el evangelio a los cristianos. Pablo dice y describe esta oposición en 1 Corintios 15:32. Dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Lo describe como haber peleado contra fieras. Y no está hablando de fieras literalmente. Está haciendo una forma para hablar de la gran oposición que encontró de los hombres en Éfeso, la gran adversidad. Quiero que me sigan a 2 Corintios 1:8, donde habla exactamente de otra prueba. Y miren cómo lo describe Pablo. La adversidad que encontró en Éfeso. Y todos estos versículos que acabo de leer son relacionados con la adversidad exactamente en Éfeso, donde Dios le abrió la puerta grande y eficaz, pero muchos eran los adversarios. 2 Corintios 1, versículo 8. Miren lo que dice. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El gran apóstol Pablo, el gran apóstol que lo apedreaban y se levantaba, tuvo tanta adversidad, encontró tanta oposición al evangelio que perdió la esperanza aún de conservar su vida. Fue abrumado al punto que fue exprimido más allá de sus fuerzas y perdió toda la esperanza. No se quedó. El gran autor de Romanos, el justo por la fe vivirá. El gran autor de Romanos 8 sobre las aflicciones y cómo el Espíritu Santo fue dado al creyente, perdió las fuerzas y ya no pensó que iba a vivir de tan gran tribulación. 2 Corintios 1:8, ahora versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo dice, esto vino de la mano de Dios. Esta dificultad que exprimió las fuerzas hasta el punto de que Pablo perdió la esperanza en esta gran tribulación, en esta gran dificultad, en toda esta posición, aun cuando maldecían el nombre del camino, en toda esta gran tribulación, en este mar de aflicción. Pablo dice, todo esto vino de Dios para que no confiáramos en nuestras fuerzas. Y dice, pero no perdimos la esperanza. La perdimos, pero no la perdimos. La perdimos, pero no la perdimos. Y no la perdimos porque confiamos en el Dios que nos libró, en el Dios que ha estado con nosotros en el pasado, en el Dios que nos libró y nos libra a tiempo presente, y que nos librará en el pasado, en el tiempo y en el futuro. Cuando pierdes la esperanza, cuando estás en pecado, cuando has caído en pecado, cuando estás desanimado, cuando vienen pruebas a tu vida, cuando estás en el ministerio, cuando estás cansado, cuando batallas con tu familia, cualquiera que sea tu tribulación, cuando te has
has dado por vencido. Escucha esto. El Dios que te libró, ya sea físicamente y también espiritualmente, es el que nos libra y nos librará en el futuro. Esta es la esperanza de Pablo, que lo mantenía en el ministerio, que lo mantenía como creyente firme. Dios abrió una puerta grande y eficaz para el ministerio, y grande fue la adversidad. Y si eres un creyente fiel, déjate digo, si no hay adversidad en tu vida, es porque algo está mal. Estás muy entretenido con este mundo. Y no es que Pablo está diciendo que nos tiene que gustar la adversidad. Lo que Pablo está diciendo es que cuando alguien vive para Dios, cuando alguien quiere avanzar la causa de Cristo, cuando alguien empieza a predicar el poder del Evangelio y empiezan a destruir fortalezas que mantenían a los hombres en sus pecados y con el temor de la muerte, el infierno simplemente está reaccionando. Y Pablo le dice a los corintios, Pablo no salió corriendo. Pablo miró no salió corriendo por la adversidad. Miren 1 Corintios, regresamos a 1 Corintios 16. Miren el versículo 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo decidió quedarse y seguir trabajando. Pablo no huyó del dolor y de las pruebas al punto de perder su vida. Dice un comentarista, Matthew Henry, un puritano, dijo: las adversidades y oposición no quebrantan los espíritus de los ministros fieles, solo encienden su celo. Entonces, ¿cómo debemos de ver la adversidad en nuestras vidas como creyentes y en el ministerio? Bueno, si estás viviendo correctamente para Dios, la adversidad muchas veces simplemente es la reacción del infierno a que algo está haciendo Dios en la vida de la iglesia, en que algo está haciendo Dios para salvar a pecadores. 1 Corintios 16, 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Cómo miras la adversidad tú? ¿Y la oposición? ¿Te desaniman o encienden tu celo para predicar a Cristo? Pablo lo tomaba como un reto. Pablo, mientras más oposición había, más se animaba, porque él sabía que al final, ¿quién ganaba? Él sabía que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Oh, qué gran necesidad tenemos de hombres valientes en esta generación, como Lutero, Calvino, A.W. Pink, John Knox, los R.C. Sproul y próximamente los MacArthurs. Hombres fieles en el ministerio, hombres que han sobrepasado las pruebas, hombres que cuando predican el Evangelio y viene la adversidad se han mantenido constantes por los años hasta su último suspiro. Ellos ponían sus ojos en la puerta grande y eficaz que Dios había abierto y no en la adversidad. La adversidad los motivaba y no los desanimaba, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo ya nos mostró cómo trabajó arduamente y diligentemente en planear el avance del Evangelio estratégicamente, pero siempre considerando que sus planes podían cambiar si el Señor lo permite. Ya vemos que para Pablo las adversidades en el ministerio, que Dios le había abierto una puerta grande y eficaz, derrumbó una puerta para el Evangelio en Éfeso. Y muchos eran los enemigos que se le multiplicaron a Pablo. Ahora finalmente el punto número 3, Pablo nos hablará de su ministerio y sus
colaboradores. Miren el versículo 10, 1 Corintios 16, versículo 10. Dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Pablo conocía lo difícil que era ministrar en la iglesia de Corintios. Los hermanos se conocían por su orgullo, su inmoralidad y su falta de amor. Y si a Pablo no respetaron los corintios, cuando llegara el joven ayudante Timoteo, ¿qué se podría esperar? Y esto turbaba a Pablo, y por eso se lo menciona a los corintios en esta última sección. Dice, y si llega Timoteo, mira que esté nosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Como dice Juan 13, 16, no 3, 16, 13, 16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y en este caso, aunque es otro contexto, es aplicable a Pablo y a Timoteo. Si a Pablo, los corintios lo menospreciaron, Pablo estaba preocupado y le menciona a los corintios que cuando vaya y llegue Timoteo, a quien había enviado, lo dejaran con tranquilidad. La congregación de los corintios debía facilitar el trabajo de sus ministros y no hacerlo más difícil. Hebreos 13 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Tristemente, los corintios se les conocía por dificultar y no facilitar el trabajo de sus pastores. Se dice que Juan Calvino, en Geneva, uno de los grandes reformadores, dice que le tocó ministrar, bueno, primero de todo, cuando le ofrecieron el pastorado, se lo ofrecieron diciéndole que si no trabajaba ahí, que Dios lo iba a maldecir. Y él sintió una gran carga y se quedó a trabajar. Así es que comenzó su pastorado en contra de su voluntad, sabiendo que Dios lo había llamado. Y después la congregación terminó ser una congregación muy carnal. Y como Calvino no toleraba su pecado, lo expulsaron, lo corrieron. Y Calvino cuando se fue feliz de la vida. No quería regresar a la iglesia. Después vinieron católicos a debatir con la iglesia contra los protestantes y no tenían a nadie que supiera debatir teología. Entonces lo volvieron a llamar y Calvino no quería regresar. Y por convicción de que Dios le había llamado a ese lugar difícil de servir, regresó y se quedó a servir el resto de su vida por convicción de que ahí le había llamado Dios a servir. Y aquí Pablo no quería que los corintios dificultaran el trabajo a Timoteo, pues iba a llegar. Y si a Pablo lo menospreciaron, con las grandes divisiones que había entre Pablo, Apolos, no que ellos eran la causa, sino que los corintios había preferitismo. Él estaba preocupado por la recepción que recibiría a Timoteo cuando llegara a la iglesia. Los corintios y todos los miembros de la iglesia deben de hacer el trabajo de sus ministros más fácil y no más angustioso. Así es que Pablo le dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor como yo. Al llegar Timoteo a Corintio, a la ciudad y a la iglesia, él les recordaría lo que Pablo ya había predicado. Pablo, si bien recuerdan, era el plantador de la iglesia. 1 Corintios 4:17 dice, por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Por qué debían los corintios recibir a Timoteo? Pablo les dice, porque Timoteo, al igual que él, era un obrero del Señor. Quiero que guarden su lugar ahí, que me acompañen a Filipenses 2, versículo 19. Filipenses 2, versículo 19. Filipenses 2, 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo
al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y cuando llegara Timoteo iba a exhortar a la iglesia, a fortalecerla en su fe. Miren el versículo 11, 1 Corintios 16, 11. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Qué sabemos de este joven predicador? Bueno, su nombre es el que honra a Dios. Pablo le escribió 1 y 2 de Timoteo para instruirlos cómo debía de correr la iglesia. Pablo le llama en 1 Timoteo 1:2 a su verdadero hijo en la fe. En 2 Timoteo 1:2 le llama su amado hijo. En Romanos 16:21 le llama su colaborador. En Hechos 16:12 nos dice que las iglesias daban buen testimonio de él. Hechos 16:2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, en Iconio. Sabemos que tenía el don de predicar. Timoteo, 2 Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Era un predicador, Timoteo. Pero ¿por qué iban a tener en poco los corintios a Timoteo? Dos cosas. Probablemente por su personalidad y por su juventud. Personalidad y juventud. Parece ser que Timoteo era un poco prono a ser tímido. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Y por qué le dice a Timoteo que no debe de ser cobarde? Probablemente Timoteo era un poco prono a ser tímido, si lo podemos llamar así. Sabemos que el joven era prono a desanimarse. Por eso 1 Timoteo 4:14 le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Estaba probablemente desanimado en algún punto en su vida y ya no quería predicar. Y le dice, no descuides el don que hay en ti. En 1 Timoteo. Y en 1 Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y probablemente esta es la razón la cual Pablo temía que cuando enviara a Timoteo a Corintio lo iban a tener en poco. ¿Por qué? Porque era un hombre joven. Según los eruditos, Timoteo tenía más o menos 35 años de edad, pero era joven para ser un anciano de la iglesia. Pero para ser un anciano uno debe ser maduro espiritualmente. Pero usualmente van de la mano la edad y la madurez espiritual. Pero de vez en cuando Dios levanta a pastores jóvenes como a Timoteo. Y este Timoteo había querido una madurez especial a su corta edad porque había servido debajo del mismo apóstol Pablo. En 1 Timoteo 4:12, por eso le dice, ninguno tenga poco tu juventud, sino que sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los corintios probablemente se preguntarían quién era este joven para enseñarnos y exhortarnos. Recuerden que los corintios se creían una iglesia sabia y por eso Pablo le responde a la iglesia, le dice, ese es mi compañero en el ministerio, mi consiervo, mi hijo amado en la fe, déjenlo tranquilo y ninguno le tenga en poco. 1 Corintios 16, 10 al 11 dice, y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Timoteo vendría con los otros hermanos y los corintios debían recibirlo y asistirlo
lo que necesitara para partir de la iglesia. Último versículo, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Noten que dice acerca del hermano Apolos. Y parece que ellos, los corintios, preguntaron por Apolos en una carta que, como ya había mencionado en otras predicaciones, no tenemos registrada en la Biblia. Hubo comunicación entre ellos y ellos probablemente le pidieron que enviara a Apolos a Corintio para que les predicara y les enseñara. Entonces Pablo le responde aquí, les dice acerca de Apolos, o sea, acerca de su pregunta en la última conversación, en la última carta que me enviaron. Mucho le rogué, y noten lo que dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. La traducción mejor para rogar es que lo animó. Animó a Apolos a que fuera a Corintio y Apolos le dijo que en ese momento no se sentía tranquilo para ir. Pero nos enseña algo sobre la humildad de Pablo y la humildad que existía en el liderazgo de la iglesia primitiva. No había rivalidad. Le pidieron por otro predicador y le dice, lo voy a mandar, pero ahorita no quiere ir. Y siendo un apóstol del Señor Jesucristo, no le reprocha que no haya tenido la convicción de ir en ese momento. Vemos un ejemplo de verdadero liderazgo bíblico, un verdadero ejemplo de humildad en el misterio, un ejemplo digno de seguir para todos los que sirven en la iglesia. Y finalmente Pablo les expresa que Apolos no irá en esta ocasión, pero que lo hará cuando tenga oportunidad. 1 Corintios 16:2. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese con vosotros, con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. En conclusión, debemos de trabajar arduamente y estratégicamente para el avance del Evangelio. No fue casualidad que Pablo lo llenara todo con el Evangelio. Se necesita preparación, pero siempre debemos de ser flexibles y decir si el Señor lo permite. 2, cuando Dios usualmente abre una puerta grande para el Evangelio, usualmente se multiplicarán los adversarios, como vimos en este contexto. Pero esto solamente debe encender nuestro celo a continuar predicando la palabra de Dios. Y número 3, en el ministerio debemos de trabajar con gran humildad, como Pablo lo hizo. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios.